Cordial saludo. En este video se presenta la evaluación de estudio de caso para la asignatura Fundamentos de Termofluidos de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Los integrantes del grupo son Camilo Alejandro Patiño Osorio, Julián Ricardo Ramírez Sánchez y mi persona James Fernando Hernández Chacua. Aquí se indica la agenda que fue organizada para una mejor comprensión. Primero se enuncia el problema. Paso a seguir se enseña un esquema para una mejor comprensión del ejercicio. Suposiciones y aproximaciones que consideraremos para este caso. Propiedades asociadas al problema. Cálculos realizados para obtener los resultados. Y por último, razonamiento, verificación y discusión de los resultados obtenidos. Comenzamos con el enunciado del problema. Problema de análisis. La administración de la Torre del Café, ubicada en la ciudad de Medellín, en aras de la transición energética y en búsqueda de hacer un edificio sostenible, plantean la recolección de aguas lluvias para el aprovechamiento de las mismas. Ante lo mencionado, pensaron en hacer de la recolección un punto más a favor de la sostenibilidad, aprovechando 160 metros de altura que mide el edificio, con la generación de energía eléctrica a partir de un microgenerador que busca aprovechar la energía potencial de caída en la captación de aguas lluvias en el tramo que lleva el agua captada a un tanque en su planta baja. Según el organismo encargado, se busca que esa potencia generada por caída logre generar la potencia suficiente para la carga de scooters eléctricos en búsqueda de la disminución del uso de transporte convencional. De acuerdo con las necesidades de la administración del edificio, se necesita una generación de 500 vatios por mes para la carga del medio de transporte. Sin embargo, en base a la posible inversión, para la captación se busca saber si es viable la obtención de energía de esta forma y con los fines antes mencionados, además del valor de todo el sistema. Entonces, estudiaremos la viabilidad de generar energía eléctrica aprovechando la energía potencial que tendrían las aguas lluvias en la parte superior de la torre del café. Paso a seguir se indica el esquema del ejercicio. Lo que se busca es implementar un sistema de captación de aguas lluvia en la parte superior de la torre del café, en donde se recolecta el agua en periodos de un mes para posteriormente abrir la válvula y generar energía eléctrica en la turbina ubicada en un piso subterráneo del edificio, como se observa en la imagen. Para la solución del ejercicio se definen 3 puntos de interés. Uno, en la superficie del estanque ubicada en la parte superior. 2, en un punto ubicado entre la válvula superior y uno de los codos de 90 grados. Y 3, en la superficie del estanque ubicado en el piso subterráneo. En los detalles 1 y 2 se encuentran los accesorios que tendremos en cuenta. En el detalle 1 se observa la entrada de la tubería, una válvula de compuerta que supondremos que se encuentra totalmente abierta, un codo en privado suave de 90 grados. En el detalle 2 de la parte inferior tenemos otro codo en privado suave de 90 grados. Además, tenemos 4 acoples de expansión y contracción gradual. Esto debido a que la entrada y salida del diámetro de la tubería seleccionada difieren con el diámetro de la tubería seleccionada por nosotros. Tenemos otra válvula de compuerta y por último una salida de la tubería. Suposiciones y aproximaciones. Se supone que toda la instalación puede realizarse en el edificio, es decir, que la estructura del edificio soportará el peso que se colocará en la parte superior y además se puede realizar la instalación en el piso subterráneo del edificio. El flujo turbulento es totalmente desarrollado. Esto es algo que se debe verificar con el número de Reynolds asociado, es decir, que este sea mayor a 4000. Además, se supone flujo incompresible y estacionario. Supondremos pérdidas mayores de presión, velocidad y además se tendrá en cuenta pérdidas menores por accesorios. Existe la acción de la presión atmosférica en las superficies de los tanques, tanto en la parte superior en el punto 1 y en la parte inferior en el punto 2. Al suponer flujo turbulento, se supone que el factor de corrección de la energía cinética es 1.05. La velocidad inicial en el punto 1 la tomamos como cero, ya que el fluido parte del reposo. Y la velocidad final también la asumimos como cero, asumiendo el desagüe de la tubería en el tanque 2, es decir, en el punto 3. Además, suponemos una turbina aproximadamente real, cuya eficiencia es 75%. Propiedades asociadas al problema.
Definimos la densidad del agua como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la viscosidad dinámica del agua como 1,002 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre metros por segundo. La rugosidad de tubería del PVC comercial encontramos que es de 0,0015 por 10 a la menos 3 metros. Y además, para los coeficientes de pérdidas KSV asociados a cada accesorio, se tuvo en cuenta la tabla 8.4 ubicada en el capítulo Flujo en tuberías del libro Mecánica de Fluidos. Continuando con el estudio de casos, procedemos a entrar al área de cálculos, por el cual se establecen las siguientes variables asociadas al sistema de ecuaciones que posteriormente será desarrollado, dentro del cual se encuentra el área de recolección, haciendo de este la más eficiente dentro del área de captación, una altura del tanque que será una variable iterada por mes según la tabla de volumen de recolección mostrada posteriormente, una altura de caída de 165 metros, al cual tiene asociada una longitud de tubería de 170 metros, un diámetro de tubería de 0,16 metros, la gravedad convencional 9,81 metros por segundo cuadrado, la rugosidad del PVC anteriormente establecida, una densidad del agua de 1000 kilogramos por metro cúbico, un alfa de energía de 1,05 y una viscosidad dinámica de 1,02 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro por segundo anteriormente establecida. Para entrar al desarrollo del sistema, tenemos que establecer los datos de volumen de recolección por mes, por el cual, según datos del IDEAM, se establecieron las alturas del tanque en primera instancia para la solución del análisis 1, en el cual tenemos que, según las precipitaciones, se establece un volumen asociado y por lo tanto una altura del tanque asociado para cada mes de enero a diciembre. Además, tenemos valores asociados a las pérdidas menores que antes se mencionaban, dentro de las cuales se tiene la salida del tanque de captación con 0,03, una válvula de 0,2, codo de 90 grados 0,3, otro codo de 90 grados 0,3, el acople de reducción de 6 pulgadas a 4 pulgadas de entrada 0,02, el acople de reducción de 4 pulgadas a 2 pulgadas de entrada 0,02, acople de reducción de 2 pulgadas a 4 pulgadas en salida 0,2, acople de reducción de 4 pulgadas a 6 pulgadas en salida 0,15 y la válvula final de 0,2, además estableciendo la entrada de tanque de reserva con 0,5. Listo, ahora seguimos con el análisis. Primero que todo el análisis lo vamos a dividir en tres secciones o en tres análisis. Y este es el primero, que es el análisis del punto 1 al punto 2. El punto 1 y el punto 2 lo simbolizamos en la figura 4 como se muestra a continuación. El punto 1 es este que aparece acá y el punto 2 es un punto luego de la válvula. En este caso, consideraciones importantes, el nivel de referencia lo vamos a tomar en el punto 2. La válvula va a estar cerrada y el tanque está abierto. Eso nos interesa porque el objetivo como tal de hacer este análisis del punto 1 al punto 2 es determinar la velocidad en el punto 2, porque nos va a servir más adelante para determinar o salvar más incógnitas que tengamos. Del punto 1 al punto 2 lo primero a hacer es plantear la ecuación de la energía, que es esta ecuación que voy a simbolizar con la siguiente flechita. Que tenemos este primer tramo y este segundo tramo. Para el primer tramo tenemos el término de la presión en 1. El tanque está destapado, por lo tanto la presión que hay en la superficie es la atmosférica. Entonces este término podríamos decir que se anula. Sin embargo, no lo vamos a anular porque vamos a hacer algo con él bastante estratégico ahorita. Luego que tenemos con este segundo término, aparece la velocidad en el punto 1 al cuadrado. La velocidad en el punto 1 es 0, puesto que el agua se encuentra en reposo y la válvula se encuentra cerrada. Entonces este término lo podemos anular, es 0, ya que la velocidad es 0. La altura en el punto 1, recordemos que el nivel de referencia lo hacemos respecto al punto 2, y entonces z sub 1 va a ser h como tal. Las pérdidas por la bomba van a ser 0 porque no hay bombas. Y listo, ya pasamos al segundo tramo, que tenemos la presión en 2. No podemos determinar nada como tal, entonces es un término que queda. La velocidad en 2 también es otro término que queda, porque de hecho es nuestra incógnita más importante.
Z sub 2 va a ser 0 porque es nuestro nivel de referencia. El H de turbina va a ser 0 porque no hay turbina. Y tenemos al final las pérdidas. Estas pérdidas las vamos a tomar tanto pérdidas primarias como pérdidas secundarias por accesorios. Listo. Siguiendo en esta parte del análisis, tenemos que la altura 1, esta presión de acá, como les dije, no la cancelamos porque la idea es hacer algo estratégico, y eso fue agrupar las presiones en una diferencia de presiones. Y tenemos el término de la velocidad en 2, que no lo cancelamos, y la cabeza de pérdidas total. ¿Por qué hicimos esta agrupación de las presiones? Porque acá hacemos lo que denominamos pérdida de presión, que es básicamente, podemos decir que es lo mismo que la cabeza de pérdidas. Entonces acá nos queda en el tercer trámite que H sub L es igual a la diferencia de presiones, o básicamente pérdida de presión, que es esta expresión, que es lo que agrupamos acá arriba, y eso va a ser igual a las pérdidas como tal, donde las pérdidas como tal bien dadas por el factor de fricción, la longitud de la tubería que es conocida, el diámetro de la tubería también es conocida, la pérdida por accesorios que en este caso es conocida, tenemos una válvula, y nos aparece otra vez el término de la velocidad en 2 que es incógnita sobre 2 veces la gravedad que es conocida. Reemplazando la ecuación 2 en 1, que recordemos que en 2 hallamos la pérdida de presión, que es lo mismo que tener H sub T, nos queda que Z sub 1, despejando, es el factor de corrección de la energía cinética en el punto 2 por la velocidad en el punto 2 que es incógnita sobre 2 veces la gravedad, más como la pérdida de presión equivale a una cabeza de pérdidas, nos queda 2 veces la cabeza de pérdidas, que es 2 veces pues las pérdidas que ya habíamos tenido normales y por accesorios. Acá el factor de fricción es importante denotarlo con esta ecuación. Es importante decir también que estamos asumiendo el flujo turbulento en un primer instante, por eso esta ecuación es válida. Esta ecuación pues depende de varias variables, importante sobre todo depende del Reynolds, y el Reynolds también depende de la velocidad en 2 que es nuestra incógnita. Entonces como tal, para resolver este sistema lo que vamos a hacer es recurrir a la iteración, pero eso pues vendrá más adelante como tal en los cálculos. El segundo análisis como tal que hicimos, suponiendo que ya tenemos la presión la velocidad por medio de iteraciones, es plantear la ecuación de la energía, pero ya desde el punto 1 hasta el punto 3. Acá podemos hacer el análisis un poco más rápido. La presión en el punto 1 es 0 porque es atmosférica. La velocidad en el punto 1 también será 0, puesto que asumimos que en primer instante el tanque está cerrado. La altura 1 en este caso va a sobrevivir porque nuestro nivel de referencia lo vamos a poner, como muestra en el esquema, a partir del punto 3, que es la altura del agua en el tanque de la parte inferior. H de bomba va a ser 0 porque no contamos con bomba en el sistema. La presión en el punto 3 va a ser 0 porque el tanque que está en la parte inferior también está abierto a la atmósfera. Y la velocidad en el punto 3 como tal también será 0 por la interconexión como tal. Z sub 3 es 0 porque el nivel de referencia es ese. Y nos queda básicamente Z1 es igual a las pérdidas de la turbina o la H de turbina más la cabeza de pérdidas como tal. Nuestro objetivo es hallar el H de turbina, porque con todo este propósito lo que nos interesa es ver cómo podemos hallar la potencia de la turbina, la potencia eléctrica que se genera como tal, que es nuestra incógnita principal con todo el problema. Siguiendo, partiendo de este tramo, recordemos que la cabeza de pérdidas viene dada por esta expresión, y al final reemplazando 2 en 6 nos queda que el Z sub 1 es las pérdidas de la turbina más las pérdidas normales, que incluyen tanto las pérdidas por tubería como las pérdidas por accesorios, donde el factor de fricción viene dado por la misma ecuación. Asumimos otra vez que el flujo es turbulento y acá nos aparece el Reynolds, que en este caso va a ser un Reynolds que dependa de la velocidad promedio. Listo, con esto podríamos hallar el H de turbina, puesto que la velocidad en el punto 2 es una velocidad ya conocida, y esta velocidad promedio va a ser la misma que la velocidad en el punto 2. Esa va a ser nuestra suposición como tal, así que podemos despejar H de turbina como tal.
Siguiendo con la tercera parte del análisis, nosotros ya tenemos la velocidad en 2, que la determinamos a partir del primer análisis, el área como tal de la sección transversal, que también la tenemos, que es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4, donde el diámetro es conocida. La eficiencia que asumimos para la turbina va a ser de 0.75, y al final tenemos la expresión de la H de turbina, que es básicamente la potencia de turbina sobre el caudal por ρ por g. El caudal ya tenemos cómo determinarlo por los análisis anteriores. Rho y G son conocidas y podemos despejar la potencia de la turbina en términos de la cabeza de pérdidas de la turbina, que ya la conocemos, y el caudal, la densidad y la gravedad. Al final lo que haremos es hallar la potencia eléctrica por medio de la potencia de la turbina, que la determinamos acá en este análisis, por la eficiencia de la turbina, que la subimos como 0.75, por la velocidad del punto 2, que la determinamos bajo los análisis anteriores. De esta forma, a partir del software IS, hemos desarrollado un código que nos permite establecer la potencia por mes iterándola, y estos son los resultados asociados a cada mes. 5.86 vatios para enero, 6.54 vatios para febrero, 74 vatios para marzo. Para abril se tiene un batiaje de 15 vatios. Mayo 31 vatios, junio 36 vatios, julio 15 vatios, agosto 43 vatios, septiembre 34 vatios, octubre 34 vatios, noviembre 38 vatios, diciembre 5.86 vatios, del cual de forma anual se tiene un resultado de 341 vatios en total, y del cual determinamos que el mes de marzo, siendo el mes con más precipitaciones, es el que mayor batiaje determina. De igual forma, los resultados determinados por IS nos ayudan a comprender los resultados asociados al número de reinos, viendo que el número de reinos tiene el mismo valor para los dos análisis asociados. Y de igual forma se establece la potencia eléctrica asociada a la altura establecida por cada mes. Posteriormente, de acuerdo al análisis que necesita el mecanismo encargado, procedemos a hacer un análisis financiero que nos brinde el valor asociado a la inversión para hacer este proyecto una realidad, del cual se tiene las piezas e instrumentos para planta, dentro del cual se encuentra el tanque de entrada y el tanque de salida, la tubería de 6 pulgadas, las válvulas de bola, el microgenerador con la turbina, los dos codos de 90 grados de 6 pulgadas, el adaptador de 6 pulgadas a 4 pulgadas y el adaptador de 4 pulgadas a 2 pulgadas. De esta forma, con los valores asociados, tenemos un resultado de $10.797,76 como valor asociado para la inversión, con todas las piezas necesarias para la captación de agua. Por último, terminamos con razonamiento, verificación y discusión de los resultados. Conclusiones del análisis. Este análisis es solamente teórico. Varias de las suposiciones propuestas pueden inferir de gran manera en los resultados obtenidos, por lo que se recomienda para resultados más exactos realizar este análisis por software CFD. Según los resultados obtenidos, la suposición del flujo turbulento es correcta, debido a que en todos los casos el número de Reynolds es mayor a 4000. De acuerdo a las necesidades propuestas por la Administración de la Torre del Café y la inversión en cuestión resulta no factible en términos de los requerimientos de potencia obtenida. De acuerdo con el análisis financiero, el montaje del sistema tiene un valor de 53.994.933 pesos colombianos. Otra alternativa para obtener energía eléctrica aprovechando la energía potencial de aguas lluvias podría ser haciendo un sistema de captación mayor en un cerro, aprovechando así la diferencia de alturas entre dos puntos. Terminando la bibliografía utilizada para la solución de este problema. Y muchas gracias.